Ok, ¿qué tal chicos? La dirigida de hoy es la dirigida número 8, donde vamos a ver una extensión del modelo de elección binaria, que es una extensión multinomial. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que antes teníamos solamente la opción 0 y 1, ¿no? Y Y solamente podía tomar dos valores, 0 y 1, pero ahora vamos a ver que esa variable Y puede tomar más valores. Puede tomar, no sé, 3 valores, 4, 5 valores. Pero ese tipo de elecciones múltiples puede dividirse en dos tipos. Una, que son las ordenadas, una extensión de ordenadas, y otra que es simplemente de elección múltiple de categorías. ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. Acá voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo de ordenada, una elección ordenada, es por ejemplo, no quiero utilizar un ejemplo que vamos a utilizar hoy, sino algo nuevo, por ejemplo, grado educativo. Y uno que es de elección categórica, multinomial típica, podría ser, déjame borrar esto. Ya, un ejemplo de las ordenadas sería grado académico, y uno de las categóricas normales o simples sería medio de transporte, ¿no? Esos son los dos tipos de extensiones multinomiales que vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la ordenada es necesario llegar o pasar por una categoría para llegar a otra categoría. ¿Cómo así? Si nosotros vemos grados académicos, tendríamos, no sé, fin educación, tendríamos otra categoría que sería primaria, otra que sería secundaria, no sé cómo funciona esto. Otro sería secundaria, otro superior. Entonces yo le pongo así en educación, la categoría 1, primaria categoría 2, secundaria categoría 3, a superior categoría 4. Pero evidentemente yo no puedo haber llegado a la categoría o al grado educativo superior sino sin pasar primaria, sin pasar secundaria, sin haber estado en algún momento sin educación, ¿no? No puedo haber llegado a secundaria sin haber estado en un momento sin educación y también en primaria. Por eso se le llama ordenadas. El orden importa. Para llegar a la categoría superior hay que haber pasado por las demás. En el caso de las categóricas, no importa eso. Por ejemplo, si son medios de transporte, yo quiero irme a Cusco, ¿qué medios de transporte hay? Entonces le pongo categoría 1, avión, categoría 2, puedo ponerle manejando por carretera, mi propio auto, la categoría 3, no sé, bus, ¿no? Inclusive si quiero ir caminando, normal, ¿no? Entonces, en ese caso, el orden no importa, ¿no? 4, que es caminando, no necesariamente implica haber pasado por las otras categorías. Entonces, es la diferencia. En el caso de las ordenadas, vamos a utilizar un logit ordenado, y en el caso
de estas categóricas como el medio de transporte, vamos a utilizar un logit multinomial simple. Pues hoy día vamos a dedicarnos a esto del logit ordenado. Pues como sospecharán, cuando hablamos del logit ordenado, tenemos que hablar de una variable latente, al igual que cuando hablábamos de la elección binaria, ¿no? La elección binaria, nosotros sabíamos que teníamos un y que toma el valor de 0 o 1, ¿no? 0 o 1, pero había una variable latente, ¿no? Que era y asterisco. Si esa y asterisco era mayor o igual a un punto de corte, entonces y toma el valor de 1, o así, ¿no? Y si esa variable latente era menor a ese punto de corte, entonces y toma el valor de 0, ¿no? Algo parecido pasa con el logit ordenado. También hay una variable latente. En este caso, el y puede tomar varios valores, ¿no? Y puede tomar, supongamos, valor 1, valor 2, valor 3. Y detrás hay una variable latente que es y asterisco, que si está entre, o bueno, si ese y es menor, supongamos a un punto de corte C, entonces el y toma un valor de 1. Si esa variable latente y es mayor a ese C, mayor o igual al C, mayor o igual al C, y menor igual a otro punto de corte D, supongamos, entonces y toma el valor de 2. Y si ese y latente es mayor a ese punto de corte D, entonces el y toma el valor de 3. Algo muy parecido, ¿no? Algo muy parecido al binomial, simplemente que en el binomial teníamos un solo punto de corte que era C, pero ahora con el logit ordenado tenemos varios puntos de corte, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, con el profesor van a ver seguro la justificación teórica, las comprobaciones, pero acá vamos a dedicarnos más a la aplicación en Stata. ¿Okay? Entonces, en Stata vamos a hacer dos ejercicios, uno que es bien cortito y el segundo que es más largo, pero donde vamos a aprender a utilizar el módulo gobernabilidad que está de la ENAU. Empecemos con el más simple. Leamos. Un estudio analiza los factores que influyen en la decisión de postularse a la escuela de posgrado. Entonces, para investigar eso, se le pregunta a los estudiantes universitarios de tercer año si es poco probable, algo probable o muy probable que soliciten la admisión a una escuela de posgrado. No, están en tercer año de universidad y les preguntan, oye, cuando termines, vas a postular a la maestría, al doctorado, y te dicen poco probable, algo probable o muy probable. Por tanto, esta variable de resultado tiene tres categorías. También se recopila datos sobre el estado educativo de los padres, si la institución de pregrado es pública o privada, el GPA, que es en realidad un promedio de notas, y los investigadores tienen motivos para creer que la distancia entre estos tres puntos no son iguales. Es decir, esos intervalos, esos puntos de corte, no están igualmente distanciados. Por ejemplo, la distancia entre poco probable y algo probable puede ser más corta que la distancia entre algo probable y muy probable. A partir de la base de datos OLogit Union Database, responde a lo siguiente. Entonces abrimos Stata. Abrir Stata.
Y en ella les he subido una base de datos. Descárguenla, por favor. Acá abro un do file. Voy a ver dónde está mi base de datos. Acá está mi base de datos. Como siempre, antes de empezar, limpio la memoria. Luego pongo Change Directory para decirle dónde voy a trabajar. Voy a trabajar en esta carpeta, donde sé que está la base de datos. Así que voy a poner use. Voy a poner replace en caso de que esté abierta una base de datos. Y la base de datos se llama Ologist database. Y lo primero que voy a hacer es chequear que hay en esa base de datos. Pues veo acá que en total hay 4 variables, hay 400 observaciones. Y veamos, hay uno que dice apply, pared, public y GPA. Esta variable apply, que está en azul, sabemos que cuando está en azul es porque es un número a cual se le ha dado un nombre, ¿no? Entonces, veamos. Very likely, que es muy probable, tiene la categoría 2. Unlikely, que es poco probable, tiene categoría 0, ¿no? Y categoría 1 sería somewhat likely, algo probable. Entonces son 3 categorías. Unlikely, somewhat likely, and very likely. Pared, que en realidad se refiere a la educación del padre o de los padres. Toma el valor de 1 si los padres tienen, creo que, educación superior, algo así. Y 0 si los padres no tienen educación superior. Public, 1 si es escuela pública, 0 si es escuela privada o universidad privada. Y el GPA, que es su promedio de notas, ¿no? En este caso, creo que está en base 4. Vamos a ver. Voy a poner summarize el GPA. Máximo valor es 4, ¿no? Como saben, hay países donde utilizan 20 como la nota máxima, ¿no? Sino 4, otros que utilizan 100. En este caso, la máxima nota es el 4, como sería el 20. ¿No? Ok, entonces lo que me están pidiendo es hacer una estimación para ver cuán probable, como estas variables, vamos a poner aquí un describe, como esas variables de la educación del padre, si la escuela es pública o privada, y sus notas, cuánto influyen en que sea muy probable, poco probable o nada probable de que quieran postular luego a una maestría o una escuela de posgrado, ¿no? Y intuitivamente yo entiendo de que esto debe ser estimado como un logit ordenado, ¿no? Porque tengo nada probable, muy poco probable y muy probable. Son 3 categorías donde el orden se importa. Entonces, cuando tengo estimaciones donde el orden importa, yo voy a utilizar el comando que se llama ologit. Vamos a poner acá help ologit. Y vamos a leer un poco qué dice. Dice, Ordered Logistic Regression. Acá pueden ver el manual completo, que tiene varios ejemplos, si quieren utilizar algunos ejemplos adicionales. Y acá vamos a leer un poquito. Dice, pongo el comando logit, luego pongo la variable dependiente, luego las independientes, si hay algún condicional lo pongo, si hay pesos poblacionales lo pongo, y al final, y luego de la coma puedo poner opciones, ¿no? Opciones como, las más importantes son, a ver, ¿cuáles? OR, que es no reportar el puntaje logit, sino reportar el otro ratio que hemos visto
la semana pasada. Se interpreta de la misma forma cuando hacemos el login normal. ¿Qué más? Si ustedes quieren trabajar no al 95%, si quieren ser más exigentes, si quieren trabajar al 99%, ponen el level y ponen 99, ¿no? Este VC, que es para corregir los errores estándar, en caso de que haya algún tipo de correlación entre observaciones, o simplemente poner robust o corregirlo por cluster. Vamos a ver en un rato que vamos a corregir por robust, creo. Hay otros que no nos sirven por el momento, pero ahí tienen alguna información. Creo que esto no viene con un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Pueden practicar con este ejemplo acá. Simplemente lo copian y lo corren porque esta base de datos full auto está en la web, ¿no? Utilizan una base de la web que se llama full auto. Eso ustedes pueden practicar. Entonces, ya hemos abierto la base de datos. Lo que me piden en la parte A es hacer estadísticos descriptivos, ¿no? Sabemos que los típicos hacer un summarize, ¿no? Hacemos un summarize de estas 4 variables. Hay en total 400 observaciones. En el caso de apply, hay esto de que el mínimo valor es 0, el máximo 2. En pared es una binaria, public es una binaria, y el GPA mínimo 1.9 y máximo 4. Tenemos las medias y las desviaciones. Si quieren hacer un tabulate de, por ejemplo, apply, simplemente apply, ¿sí? Tenemos 220, que es poco probable, 140 algo probable y 40 muy probable, que representa el unlikely 55%, el somewhat 35% y el very likely 40%. Estos son los nombres de las categorías, ¿no? Pero si yo quiero saber qué numerito le han puesto a la categoría, al final le pongo null, que significa no label. No label es sin el nombrecito, ¿no? Acá me aparece unlikely es 0, somewhat es 1 y very likely es 2. También puedo hacer una tabla de frecuencias cruzadas. Por ejemplo, pongo tab, apply, y lo quiero cruzar con la educación de los padres. Voy a correr esto. Y acá me sale una tabla cruzada. No me dicen, de aquellos que sus padres no tienen educación, y a la vez son poco probables que vayan a al posgrado, hay 200 personas. 13 personas cuyos padres tienen educación y que van a ir a la universidad van a ir al posgrado con mucha probabilidad, 13 personas. Es como una tabla de frecuencias cruzadas. A esa tabla de frecuencias cruzadas que pueden sacar porcentajes. Al final de esto yo le puedo poner coma. Por ejemplo, si quiero sacar el porcentaje por filas, pongo row, y acá me sale, no, por filas. Entonces 200, acá hay 20, en total serían 220. 200 entre 220 serían 90.91. Es lo que me diría es, el 90.91 personas que tienen que es poco probable que vayan al posgrado, tienen padres sin educación. El 9.09% de los que están poco probable que vayan al posgrado tienen padres con educación. Entonces eso se lee así, en ese sentido, horizontal. Si yo lo quiero leer en forma contraria, en lugar de row le pongo column. Entonces acá lo que me está haciendo es la forma inversa, ¿no? Entonces acá sería 59.35 personas, bueno, 59.35% de cuyos padres no tienen educación,
están en la categoría de poco probable. 32.64% de cuyos padres no tienen educación, es algo probable que vayan al posgrado. Y el 8.01% de cuyos padres no tienen educación, tiene mucha probabilidad de que vayan a la universidad, al posgrado. Entonces, acá la suma sería 100% en ese sentido, ¿no? En el sentido vertical. Acá al final, si quieren, pueden ponerle un chi 2. Vamos a ver para qué sirve el chi 2. El chi 2 simplemente lo que está haciendo es aplicarnos a esa tabla un test de Pearson, que básicamente lo que me está diciendo es lo siguiente. Vamos a ver acá. El tabulate. Acá, chi cuadrado. Reporta el chi cuadrado de Pearson. Que básicamente me está diciendo si hay una distribución chi cuadrado en esta distribución de cruzada. No, no sirve de mucho por el momento, pero solamente para que vean que se puede aplicar algunos tests dentro de la tabla. ¿Sí, preguntas, chicos? Profesor, ¿qué pasa si lo tratas esto como una categoría y no como una ordenada? Bueno, la ordenada sí es una categoría. Hasta el momento, en la parte A, no hay diferencia. No te preocupes. En la parte A, esta descripción es igualito si es ordenada o si es, por ejemplo, grado educativo o si es medio de transporte. Hasta el momento no hay diferencia, es igualito. La diferencia recién viene en la parte B, en la parte en la cual se estima. En la descripción no hay diferencia, todos son igualitos. Entonces, esta era la parte A, vamos a la parte B. Vamos a hacer una estimación de frente, ¿ya? Vamos a poner all logic. Y queremos estimar apply. Y las variables explicativas serían educación de los padres, public y PPA. ¿No? Pared es una binaria, public es una binaria y PPA es una continua, y nuestra Y es una categórica, pero donde importa el orden, ¿no? Vamos a correr eso. Ya. Como ven, la estructura de esa tabla es muy parecida, ¿no? a lo que teníamos usualmente. Esto que son interacciones simplemente no nos interesa por el momento, pero básicamente lo que está diciendo es sacando como un log, eso le llamamos un log máximo verosimilitud, algo parecido, para que converja el modelo, ¿no? A veces cuando el modelo es muy difícil de estimar, esas interacciones van a ser muy largas. Ahí me ha tocado 10.000, 30.000 interacciones cuando eran modelos complejos. Pero acá, al toque corre, es un modelo sencillo en realidad. No nos preocupemos por esa parte. Acá me dice, esto es una regresión logística ordenada, 400 observaciones. Este cuadrado es algo parecido a lo que teníamos al estadístico F. ¿Ok? En las estimaciones normales teníamos un estadístico F, porque el estadístico F trabaja con variables continuas. Pero ahora como tenemos una categoría ordenada, entonces va a aplicar un chi cuadrado. Y esto también se lee como si fuera significancia conjunta, ¿no? Si es bastante cercano a 0, vamos a decir que en conjunto estas variables, el total de variables x, explica muy bien a la variable y. El pseudo recuadrado, que también aparecía en el doji normal, me está dando información sobre
la bondad de ajuste. Acá parece que hay muy poca bondad de ajuste, solo 3.26%. Y al igual que en el logit típico, estos coeficientes se siguen llamando coeficientes o coeficientes logit. No tienen una interpretación sencilla. Por tanto, no me voy a fijar en el numerito, sino me voy a fijar solamente en el signo. Entonces, acá me dice, pared, o bueno, la educación del padre parece que afecta positivamente a la probabilidad de, de, de acceder a educación, ¿no? A que sea más probable que alguien quiera ir a un posgrado, ¿no? Estar en una escuela pública parece que reduce o hace menos probable que alguien quiera ir a la al posgrado. Y tener notas más grandes o más altas parece que apoya a la tesis de que sea más probable de que la gente quiera ir a un posgrado, ¿no? O por el momento vemos que pared es significativo, GPA también es significativo, public es nada significativo en realidad. P-value es bastante lejano a 0.05. Pero lo interesante es esta parte de acá, el CAT. CAT 1 y CAT 2. Entonces, eso es como si la variable y latente hubiera sido una continua, ¿no? Cuando ese y tomaba valores, cuando el y tomaba valores solamente 0 y 1, el y latente solamente se partía en un punto de corte C, ¿no? En el punto de corte C, los que estaban antes tomaban el valor de 0 y los que estaban después tomaban el valor de 1. Pero acá nuestro y toma el valor de 0, 1 y 2. Entonces debe haber dos puntos de corte. Un CAT 1, punto de corte 1, y un punto de corte 2. Los que están en esta parte que estoy resaltando van a tener categoría seguro de poco probable o nada probable, ¿no? Este es los que están acá al centro, algo probable, y los que están acá hacia la última parte, muy probable. Esos Q1 y Q2 se refieren a eso, los puntos de corte. Y acá me dice, este punto de corte es 2.20, el otro es 4.29. A eso se refiere el CAT. Ok, ¿qué más? A ver, veamos. Mis apuntes, quiero ver qué más tenemos que hacer. Ya. Al igual, bueno, acá si queremos le podemos poner robust para corregir algunos problemas de correlación o de homoceasticidad. Bueno, problemas con que no haya homoceasticidad. Corrige algo, ¿no? Sobre todo en los errores estándar. Acá, por ejemplo, el error estándar es 0.26, acá 0.25. Corrigen algo. Los coeficientes no cambian literalmente nada, pero los errores estándar sí mejoran un poquito. Eso quiere decir que son más eficientes. ¿Qué más? Yo puedo poner al final OR para sacar los ratios, ¿no? Y como habíamos leído, como habíamos aprendido en la clase pasada, el odd ratio ya me da otro tipo de información, ¿no? Me da cuántas veces es más probable el éxito que el fracaso, ¿no? Entonces acá sería algo así como es 2.85 veces más probable de que alguien quiera ir a la universidad con alta probabilidad que quiera ir con baja probabilidad. Está comparando en realidad la mayor categoría con la menor categoría. ¿No? Eso es 0.94 veces, 1.85 veces. No, pero vamos a volver a interpretar. Sorry por que estoy diciendo. Ya, acá me diría
que tener padres con educación hace de que ir al posgrado sea 2.85 veces más probable que no quiera ir al posgrado. Algo así. Igual en el público, ¿no? Hay 0.94 veces es más probable que uno quiera ir al posgrado que sea poco probable ir a un posgrado. ¿A qué se refiere? Todo lo que es con Ologit y Logit es un poquito tedioso interpretar. Entonces, yo les voy a recomendar este slide, donde creo que está muy bien explicado, por si soy malo explicando. Hay este slide que a mí me ayudó un montón cuando estaba en econometría 1 y 2, que a ustedes les puede ayudar. Ya que están Getting Started in Logic and Ordered Logic Regression. Acá les explico un poco, pero lo interesante es esto. Acá les aplica el Logit, 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 Logit. Y acá está el Ordinal Logic, lo que estamos haciendo ahorita exactamente. Y acá les explica, ¿no? Todo lo que les estoy explicando, básicamente está acá, quizás con mayor detalle, más simplificado. Se los voy a pasar esto por el chat. Y aparte de este, hay otro que me interesa que tengan, que debe estar por acá. Este, que es la estimación de los efectos marginales para el logit y probit, tanto en el logit bivariado, que es 0 y 1, como también para los ordenados. Se les puede ser de gran ayuda si lo reviso. Ya, entonces eso está en el chat. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, vayamos a estimar efectos marginales. Entonces, al igual que en el caso anterior, lo que voy a hacer es poner margins, ¿no? Margins, ¿qué más? Nosotros poníamos coma de y de x y asterisco. Esa es la forma típica, ¿no? Porque margins decíamos que es en realidad derivada de la variable y respecto a las variables x, y asterisco porque le digo que es para todos, ¿no? Para todos mis variables x. Y acá me sale algo interesante. Mis efectos marginales promedios, es decir, saco efectos marginales a todas mis observaciones y le saco un promedio a todas ellas. Entonces me dice lo siguiente. El efecto marginal en el caso... Esto está un poquito feo. Esta tabla es un poquito fea, lo voy a poner de la siguiente forma. Está un poquito feo, pero igual les voy a explicar rápidamente, ¿ya? Nosotros tenemos tres categorías. Categoría que era la muy poco probable, la algo probable y muy probable, ¿no? Acá me está diciendo, para Paret, bueno, para la categoría poco probable, el efecto marginal de Paret es esta. Para la categoría algo probable, el efecto marginal de Paret es esto. Para la categoría muy probable, el efecto marginal de Paret es este. ¿No? Pero a mí no me gusta. Entonces, le voy a sacar efectos marginales solamente a la categoría que es muy poco probable. Voy a correr este.
Ya está. Entonces, este es el efecto marginal promedio, solamente para la categoría que es poco probable. Simplemente es este, este y este, ¿no? Simplemente lo copio acá. De lo que me dice, que los padres tengan educación reduce en 24.53% la probabilidad de que una persona tenga sea poco probable que vaya a un posgrado. Que estudie una universidad pública aumenta en 1.37%, que está en la categoría poco probable de hacer un posgrado. Que aumente en un punto su promedio de notas, reduce en 14.41% la probabilidad de que esté en la categoría de muy poco probable que vaya al posgrado, ¿no? Entonces, estos simplemente son los efectos marginales para la categoría de poco probable, ¿no? Lo mismo puedo hacer para la probabilidad 1. Perdón, para cuando el y toma valor de 1. Entonces acá en outcome, outcome sería como el y, ¿no? El outcome es como si fuera el producto, el resultado, ¿no? 1. Entonces sería algo probable, ¿no? Entonces igual, que la persona tenga padres que sí tuvieron educación, aumenta en 15.37% la probabilidad de que la persona esté en la categoría de que hay algo, que es algo probable que vaya al posgrado, ¿no? Igual, que vaya a una universidad pública reduce la probabilidad en menos 0.86%, que es en esa categoría. Y lo mismo puedo hacer para el muy probable, ¿no? Acá en lugar de 1 le cambio 2. Pues igual acá, que, que su nota aumente en una unidad, aumenta su probabilidad en 0.53% de que sea muy probable que vaya a un posgrado. Esos son los efectos marginales. Entonces, ahora hay que leer los efectos marginales según cada categoría, ¿no? Eso es bastante interesante. Veamos otras aplicaciones de los efectos marginales. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ahora juguemos con la categoría padres, ¿ya? Por la educación de los padres. Le voy a decir, calcúlame el efecto marginal de la categoría educación de los padres. Y yo sé que la categoría de los padres puede ser 0 y 1, ¿no? Sin educación y con educación. Y quiero que me predigas la probabilidad, pero solamente para la categoría poco probable. Entonces le pongo 0, poco probable. Pero, bueno, recordemos que si yo le ponía admin al final, ¿qué sucedía? Ya no estaba leyendo el efecto marginal promedio, sino estaba calculando el efecto marginal en la media, es decir, de una persona representativa, ¿no? Cuando pongo admin, me estoy refiriendo a que es una persona representativa, ¿no? Por eso es que acá me pone, esa persona tiene 14.25% de probabilidad de estar en escuela pública y tiene una nota promedio de 2.99. Es una persona promedio. O sea, acá estoy comparando una persona que su padre no tiene educación y otra persona que su padre sí tiene educación, pero tiene la misma probabilidad de estar en una escuela pública, el mismo puntaje en su GPA. Y acá me aparece esto, ¿no? Interesante. ¿Cómo leo esto?
Esto sale un poquito distinto. Esto se va a leer de la siguiente forma. Acá me dice que 1 corresponde a que el padre tenga esta categoría 0. Entonces, por eso es que este 1 corresponde, este 1 de acá, que es este mismo 1, corresponde al que los padres no tengan educación. Este 2 acá corresponde a este 1, que es que el padre sí tenga educación, ¿no? Lo que me está diciendo es esto. Una persona cuyos padres no tienen educación, que va a una escuela pública con esa probabilidad, que tiene un puntaje 2.99 y tantos, tiene una probabilidad de 59.02 de estar en la categoría 0. Y la categoría 0 era nada probable, ¿no? Nada de ir al posgrado. Mientras que una persona cuyo padre sí tiene vocación y tiene las mismas características en escuela pública y en GPA, tiene 33.56% de estar en esa categoría. Entonces, en este caso ya no me está diciendo esos numeritos el efecto marginal en sí, sino me está diciendo ya la probabilidad. Vamos a decir que esto ya es una probabilidad estimada. Ahorita, si yo quiero sacar lo mismo, pero supongamos para la categoría 1, que es algo probable, solamente le cambio el 1, ¿no? Si quiero para muy probable, en lugar de A.1 le pongo A.2. Acá me sale que una persona cuyos padres van a la universidad, que tiene probabilidad de 14.25 de estar en una escuela pública y que su puntaje es 2.99, tiene una probabilidad de 19.57 de estar en la categoría 2, que es muy probable que vaya a la universidad. Ahora juguemos un poco, pero ya no con la educación de los padres, que es una, vamos a poner eso, es educación de los padres, ¿no? Educación de los padres. Pero es una variable que toma valores solamente 0 y 1, ¿no? Ahora juguemos con una variable que es continua, que sería el GPA. Que esta es una continua, ¿no? Que va de 1 punto tantos hasta 4. Voy a hacer lo mismo, margins, coma, at GPA. Supongamos que quiero que me calcule cuando el GPA va de 2 a 4, saltando 1 en 1. Cuando yo le pongo este slash, me estoy refiriendo a que quiero de que salte 1 en 1. Entonces va a calcular el caso donde el GPA es 2, donde el GPA es 3 y donde el GPA es 4. Si yo quisiera que salte en 2, yo le debería poner así. O sea, acá simplemente va a saltar de 2 y 4, ¿no? Supongamos que yo tengo acá 20 y acá 40. Si yo le pongo acá 2, va a saltar 20, 22, 24, 26, 2 en 2, ¿no? Si yo le pongo 1, va a saltar 1 en 1. En este caso, equivalente es poner simplemente un slash para que salte 1 en 1. Entonces yo quiero que me calcule el caso donde el GPA es 2, es 3 y es 4. Por eso le pongo así. Y le pongo lo mismo acá, predict, outcomes, just means. Y acá me dice, ok, hemos calculado 3 casos. Uno, donde el GPA es 2, otro donde el GPA es 3 y otro donde el GPA es 4. Y en los 3 casos hemos utilizado la media de la variable educación del padre y la media de si estudia en un colegio, una universidad pública. Entonces son 3 personas
que son idénticas en esa variable y en la variable public, pero que se distinguen en el GPA. Entonces, acá me dice, una persona que saca un GPA de 2 tiene una probabilidad de 69.32% de estar en la categoría 0. Uno que saca 3 del GPA tiene una probabilidad de 54.96 de estar en la categoría 0. Uno que saque un GPA de 4, que es literalmente un 20, una nota perfecta, tiene 39.74% de, de ir de estar en la categoría 0. ¿No? Igualito puedo hacerlo para la categoría 1, la categoría 2, simplemente cambiamos de 0 por 1 por 2. Y, a ver, ¿qué más? Si yo quiero sacar la probabilidad de una persona, pero ya más restringida, supongamos, vamos a ver. Acá pongo at GPA, vamos a ponerle 2. Vamos a ponerle 4 ya. ¿Qué más? Pared 1 y public 1. Ya. Acá le he dicho, una persona cuyos padres sí tuvieron educación, que estudia en un colegio público y que tiene una nota perfecta, en ese caso 4. Esta persona tiene una probabilidad de estar en la categoría 0 de 22.29%. Inclusive este admin al final ya no se necesita. Ese admin sirve para decirle a Stata las demás variables que no he explicitado en esta parte, utilízamelas en la media, ¿no? Pero como ya he utilizado todas las variables, ya no necesito ese último. Puedo hacer lo mismo para la misma persona, pero en la categoría 1. Para la misma persona, en la categoría 2. Y acá me dice, esta persona con estas características tiene 47.69% de estar en la categoría 1 y 30.01% está en la categoría 2, que es muy probable que haga un posgrado. A eso se refiere. Esta parte que estoy subrayando ahorita, o que estoy mostrando ahorita, recuerden que es los efectos marginales medios, los efectos marginales promedios, ¿no? Acá. Efectos marginales medios. Que se diferencia de los efectos marginales en la media, ¿no? Efectos marginales en la media. Que sería lo mismo de acá, pero al final le pongo admins, ¿no? Admins. ¿Para qué? Para que me lo saque para una persona representativa. Por eso que acá me aparece. Una persona representativa tiene 15.75% de probabilidad de tener un padre con educación, 14.25% de estar en una escuela pública, y su nota promedio es 2.99. A todos les pongo al final admins. ¿Hacen preguntas, chicos? Voy a guardar esto. Lo dirigí a 8.
Esto es la pregunta 1. Ok, chicos, entonces vayamos a la pregunta 2. Leamos. Me dicen. No, hemos hecho todo, ¿no? Hemos descrito las variables, hemos estimado el modelo, hemos encontrado los efectos marginales. Veamos el 2, dice. Utiliza la base de datos ENAU 01B-2019-2, que contiene datos sobre la percepción del hogar del módulo Gobernabilidad, Democracia y Transparencia del 2019. Mantenga las variables de identificación, situación económica, nivel de vida, bienestar subjetivo, algunos sucesos externos que aparecen ahí, nivel de estudios de los padres, nivel de estudio de la persona encuestada, sexo, edad, educación civil y el factor de expansión, que es un peso, ¿no? El peso, a cuántas personas representa esa persona encuestada. Con esta base de datos realice lo siguiente. Vamos a codificar algunas variables. Por ejemplo, hay una variable donde dice estado civil, donde el seguro está soltero, divorciado, viudo, conviviente, un montón de estados civiles. Pero vamos a transformar solamente una que sea binaria, que sea 1 y 0, ¿no? 1 si es casado o conviviente y 0 en otros demás casos. Si es viudo, soltero, va a ser 0. Y así en varios otros como educación, eso ya lo vemos en un ratito. Luego vamos a unir esa base de datos con el módulo de empleo e ingresos y vamos a mantener la variable informalidad. Luego vamos a hacer otra vez, vamos a unir toda esa base de datos con sumaria y vamos a quedarnos con algunas variables. Y finalmente vamos a unir todo eso con el módulo de características de la vivienda y hogar. ¿Okay? Y luego de vuelta vamos a agarrar esas variables y las vamos a codificar de vuelta. Eso lo leemos luego. Al final vamos a tener una base de datos que vamos a llamarle bienestar subjetivo. Y el bienestar subjetivo va a tener 3 categorías. Con esas 3 categorías vamos a proponer un modelo donde vamos a estimar el bienestar asociado a los ingresos y otras variables más. Una vez que hagamos eso, vamos a describir las variables usando tablitas, algunos gráficos, vamos a hacer la regresión o logit, luego vamos a calcular los efectos marginales, vamos a testear algunos supuestos con estos tests, que es el test de Brand y el test All Model. Entonces, quiero que le pongan principal atención a esto, porque el laboratorio 2 es muy probable que venga utilizando estas bases de datos y con algo muy parecido a esto. Entonces, vamos a empezar desde el inicio, ¿ya? Vamos a descargar las bases de datos. Vamos a poner INEI. Base de datos. Microdatos. Vamos a utilizar la ENAU, consultas por encuestas. ENAU actualizada. Quiero la ENAU de corte transversal para el 2019. Un poco lento. Ya, 2019. Y quiero la encuesta anual. Ya, y acá tengo varios módulos. El que me están pidiendo primero es el de gobernabilidad, que está acá abajo. Gobernabilidad, democracia y transparencia. La descargo. Este es un módulo muy interesante, pero que lamentablemente poco se utiliza en la investigación. Tiene variables sobre
cuánto usted confía en su gobierno, cuánto usted confía en sus vecinos, en su localidad, en sus autoridades, en su familia. Tiene preguntas sobre bienestar subjetivo. Si usted siente que su situación económica es mejor que el año pasado, si usted siente que puede ahorrar, si usted siente que, em, que ha sido un buen año económicamente, cuestiones así. Es muy interesante la encuesta, no se utiliza mucho, pero si a alguno le interesa hacer su tesis sobre eso, es una buena base de datos. Entonces, este módulo es este. Está partido en dos, porque como hay un montón de preguntas, algunas preguntas están en la parte 1 y algunas preguntas en la parte 2. Nosotros vamos a utilizar la que es parte 2. Entonces acá, de vuelta, vamos a poner use. Vamos a poner clear all. Clear all. Vamos a decirle de vuelta que vamos a trabajar en esta carpeta. Y la base de datos que necesito trabajar se llama now. Use. Replace. Ya. Entonces, abro la base de datos y me fijo. Lo primero que me fijo cuando tengo que trabajar con una base de datos es a qué nivel está. A nivel de individuos, a nivel de hogares, a nivel de vivienda. Yo veo acá que está a nivel de personas, porque tiene un código de personas, ¿no? Esta persona es la persona 1, que vive en el hogar 11, y ese hogar 11 está dentro de una vivienda, que es la vivienda 41, y esa vivienda está dentro de un conglomerado, que es este conglomerado. El ubigeo se refiere a, ya hemos dicho, ¿no? Las dos primeras son departamento, las dos siguientes del ubigeo es provincia y las dos últimas, los últimos caracteres es distrito. No tenemos dominio, estrato, un montón de información más. Pero lo que nos están pidiendo es quedarnos con algunas. Vamos a ver con qué nos quedamos. Poner eso a un costado y dicen, mantenga las variables de identificación, ok. Situación económica que es P32, nivel de vida que es P33 sub guión 1, P33 sub guión 1, P33 sub guión 2, bienestar que es P37, sucesos externos que es P40 sub guión 1, P40 sub guión 3, nivel de estudios, que no sé cómo se llama la variable, pero es nivel de los padres, lo vamos a buscar en un rato. Nivel de la persona, nivel de estudios de la persona. ¿Qué más? Sexo, no sé, edad, estado civil, ¿qué más? Y el factor de expansión. Y además me pedían que me quede con el identificador, ¿no? Identificador, ya. Me voy a buscar los identificadores. Entonces, para identificar a una persona en particular, tengo que quedarme con esas variables. ¿En qué conglomerado vive? ¿En qué vivienda está? ¿En qué hogar pertenece? Y el código de persona. Pues todo esto es el identificador. Entonces, identificador. Me piden el nivel educativo de los padres. Vamos a buscar nivel educativo. Nivel. ¿Cuál es el último nivel de vida? ¿Cuál es el nivel de estudios alcanzados por el padre? ¿Cuál es el nivel de estudios alcanzado por sus padres? Entonces, el caso de padre y es el caso de madre. Ese es padre, ese es madre. Ok, entonces me quedo con esos. ¿Cuál es el nivel educativo de la persona? Vamos a ver.
¿Cuál es el último grado de estudios y nivel que aprobó? Esta es de la persona. Entonces me quedo con esto, que es de la persona. Busquemos dónde es el sexo. El sexo es esta variable P207 sub-guión 02. La edad. ¿Qué edad tiene usted en años cumplidos? Es P208 sub-guión 02. El estado civil. ¿Cuál es su estado civil? P209 sub-guión 02. Y el factor de expansión que me falta. Acá está factor 07, factor de expansión. Me está diciendo que me quede solamente con esos. Entonces, si me quiero quedar con esos, pongo al inicio keep. Keep es mantener, ¿no? Manténme la base de datos, simplemente esas variables. Ya. Entonces, corro todo eso. Ya está. ¿Qué más me piden? Veamos qué más me piden. Me dicen. Con esa base de datos realice lo siguiente. Una sola variable sobre la educación de los padres. Educación, padres. Donde 0 es que ninguno alcanzó secundaria completa y que 1, que al menos uno lo hizo. ¿Ok? Educación de los padres. Bien. Educación de los padres era P, creo que era estos, ¿no? 40, 45, 2. Voy a poner tab y tab. ¿No? ¿Cuál fue el último nivel de estudios alcanzados por el padre? ¿Cuál fue el último nivel de estudios alcanzados? Toma valor de 0 si ninguno de los dos llegó a secundaria o completó secundaria, y 1 si al menos uno completó la secundaria. Voy a generar una variable que se va a llamar edupadres, ¿ya? Edu subguión padres. Edu padres. Vamos a utilizar este comandito que se llama rsub. ¿Ya? Y voy a meter esas dos variables. Van a ver qué hace este rsub. Sí. Pongo este. Ya. Y voy a ver qué hace ese rsum. Voy acá al final y ese rsum, educación de los padres. Perdón, me faltó el m al final. Si yo quiero borrar esa variable que he creado, pongo edu padres. Mejor borro lo que he creado. Me quedo con esto. No ocurrió, creo. Y a coma, perdón, coma. Ya, lo que me está haciendo de edu padres, vamos a poner todo esto junto. Okay. No, no es la mejor forma. Ya, primero hagamos esto. Ya, trabajemos con este que es educación de los padres, ¿ya? Del padre. Este es el padre. Me dicen que uno, vamos a poner acá, uh,
secundaria completa, ¿no? Entonces vamos a separar en 0 y 1. Vamos a poner acá encode, recode, y vamos a ponerle esta variable, que es evocación del padre, y vamos a ponerle, ya, va a tomar el valor de 0, y va a tomar el valor de 1. Va a tomar el valor de 0, y está hasta acá, secundaria incompleta, ¿ya? Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y va a tomar el valor de 1, si es todo lo demás, ¿no? Secundaria completa, que es 5, hasta 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el 9. Ya, 5 hasta el 9. También podríamos poner 1 hasta el 4. El que falta, que es 10, significa que no sabe, entonces no importa. Lo va a poner como missing. No, esa variable P41 se ha convertido solamente en 0 y 1. Voy a ponerle acá uno más. Replace. Si P45 sub guión 1 es igual a 10, quiero que se convierta en missing. Ya, ahora sí, la evocación del padre está en 0 y 1, solamente toma los valores. 1 si completó la secundaria o más, 0 si no completó la secundaria. Lo mismo puedo hacer con la evocación de la madre, pero más simplificado ya. Acá le voy a poner que si es 10, que le ponga el valor de missing. Voy a poner un tab. Y me fijo que es igualito, ¿no? 1 hasta el 9 y el 10 es que no sabe. Lo recodifico y ya está. Pero este es P2. Y ahora sí. Entonces tengo la evocación del padre y de la madre. Voy a crear una nueva variable que se llame edupadre. Edupadres. Una variable que sea solamente edup, ¿ya? Edup, que va a ser la suma. Raw total de esas dos variables, ¿ya? La variable P41, P45 sub guión 1 y P45 sub guión 2. Me faltaba el gen, ¿no? Ya. Hago un tab de esa variable que es edup y me sale que tiene tres valores, 0, 1 y 2. ¿Qué quiere decir? 0, que ninguno de los padres terminó la secundaria. 1, que uno de ellos terminó la secundaria, y 2, que ambos terminaron la secundaria. Ahora voy a generar otra variable que se va a llamar, ahora sí, edupadres, que va a tomar el valor de 0 y esta variable edup
es igual a 0. Ninguno de los padres terminó la secundaria. Y esa variable de do padres va a tomar el valor de 1 si un padre terminó la secundaria o, le está el o acá, o que los dos terminaron la secundaria. Ahora ya tengo la variable que me estaban pidiendo, ¿no? Una variable que tome el valor de 1 o 0, dependiendo si al menos un padre terminó la secundaria. Acá me sale que 4.723 personas tienen al menos un padre que terminó la secundaria. Ok, entonces eso es lo primero que nos pidieron. Regresemos acá. Ya hemos hecho esto. Me dice, recodifique la variable educación personal definiendo 3 categorías. 0, terminó secundaria. 1, secundaria completa. Y 2, superior. No terminó secundaria. Entonces vayamos, esto es la educación personal. Educación personal. ¿Cuál es educación personal? Si no me recuerdo, es P301. Así. Entonces también vamos a codificar, ya. Vamos a codificarlo de la siguiente forma. Vamos a poner estos P301.02. Vamos a poner code P301-02 y vamos a poner, si está en educación inicial, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, que es la categoría 2 hasta la 5, vamos a decir que esta persona no terminó educación, vamos a poner la categoría 0, ¿ya? La categoría 0 es para, según esto, no terminó secundario. Vamos a poner su nombre de esa categoría, va a ser no terminó secundario. Luego me dice que le ponga categoría 1 si tiene secundaria completa. Entonces, si tiene secundaria completa, para que esto se va a llamar secundaria completa. Y finalmente me dice que si tiene educación superior, en ese caso que es 7, hasta el 11, va a tomar la categoría 2, que esto ya es superior. Y quiero que no me borre la variable que se llama P301.02, sino que en lugar de que me borre, me genere una nueva variable que voy a llamar educación. Pero yo sé que acá tengo categoría 2 a la 5, 6, 7 hasta el 11. Veamos si me olvido de alguna categoría. Me estoy olvidando de la categoría 1. Pero según lo que me dice acá, recodifique las variables. Me dice que a la categoría 1 sin nivel le ponga missing. Y también a la categoría 10 como missing. Entonces acá le voy a poner. Además de esto, si tiene la categoría sin educación, que es 1, le voy a poner missing. Ya está. Y voy a hacer un tab de esa variable educación. Entonces tengo 3. Y acá hay un 12, que me dice básica especial. Esa básica especial la voy a poner como missing, ¿ya? Voy a poner replace educación
igual a missing y educación es igual a 12. Y veamos de vuelta el tab de educación. Y ahora tiene 3 niveles, tal como me lo pedían. Sigamos. Luego recodifique la variable sexo, donde 0 sea hombre y 1 mujer. ¿Okay? Entonces, la variable sexo debería ser, si no mal recuerdo, es P208. Sexo. No, no es eso. Debe ser 207. Sí, sexo, hombre y mujer. Si yo le pongo el no label, me sale que 1 es hombre y 2 es mujer. ¿No? Veamos qué es lo que me piden a mí. Que 0 sea hombre y 1 mujer. 0 sea hombre y 1 mujer. Entonces igual voy a poner un recode. Recode. Esta variable P207 sub-guión 02. Si es 1, que es hombre, ahora se va a llamar categoría 0, que va a ser hombre. Si tiene el valor de 2, ahora se va a llamar categoría 1, en el caso de las mujeres. Y no quiero que borre la variable P207 sub-guión 02, sino quiero que cree una nueva variable que se llame sexo. Voy a hacer un tab de esa variable para asegurarme que solamente tenga 2 categorías. Y sí, tiene categoría solamente 2. Ok, ¿qué más? Me piden, además, recodifique la variable estado civil donde 1 sea casado y conviviente y 0 otros casos. Entonces me voy al estado civil. No me recuerdo, el estado civil era la variable P209. P209-02. Acá está. Si quiero saber qué numerito se les ha puesto a cada uno, le pongo no label y ya está. 1, 2, hasta el 6. 1 es conviviente, 2 es casado. Entonces también voy a ponerle recode a esto. Entonces voy a recodificar esta variable. Me dice, tengo que ponerle categoría 1 si está casado o conviviente. Casado es categoría 2, conviviente categoría 1. Entonces 1 y 2 va a llamarse ahora categoría 1, que va a ser casado o conviviente. Y a los demás, que es el 3 hasta el 6, categoría 3 hasta el 6, que es viudo, divorciado, separado, soltero, se le va a llamar categoría 0, que según lo que nos han dicho le pongamos otros. Pero como no quiero perder la variable P209-02, voy a generar una nueva variable que se va a llamar estado marital. Corro todo eso. Hago un tab de esa nueva variable. Uy, está mal escrito. Estado marital. Ya, sí, tiene solamente dos categorías. Está bien. Con eso he cumplido toda esa parte A. Ahora me dicen, usa la base de trabajo, una la base de trabajo con la base del módulo empleo de ingresos. Entonces voy a guardar esto, voy a poner save. Este era mi base 1. Vamos a ponerle base 1. En caso de que ya exista una base con ese nombre, que lo reemplace.
Y ahora necesito trabajar o descargar el módulo que se llama empleo e ingresos. Entonces me voy acá, busco el módulo empleo e ingresos, lo descargo. Voy a estar poniendo que voy a usar ese módulo. ¿Cómo se llama ese módulo? Se llama Now, todo esto. Ya descargó. Estos son, este es el que me interesa. Los demás son tablas que son de SIUP, que en realidad son códigos. No se preocupen por eso. Voy a abrir eso. Y veamos. Como les dije, lo primero que hay que ver es el nivel, ¿no? Este está el nivel de personas. Entonces también me está pidiendo seguro que me quede con ese codificador. Bueno, nuevamente en esta base trabaja, bueno, la base de trabajo con módulo de empleo e ingresos, mantenga solo la variable sobre situación de informalidad. Entonces me voy a quedar con la variable que sea informalidad. Voy a buscar acá. Informalidad. Situación de informalidad. A ver. Empleo informal, empleo formal. Entonces voy a quedar con esto. Voy a poner, solamente quédate con esa variable y evidentemente siempre con las variables que son las ID, ¿no? Las de identificador, que en este caso son las mismas de acá. Número conglomerado, vivienda, hogar y código de persona. Me quedo con todo eso. Y lo voy a guardar como base 2, ¿ya? Base 2.dta. ¿Qué más me piden? Nuevamente, ahora utilice la base sumaria del módulo sumarios. Okay. Entonces vamos de vuelta acá. Vayamos a sumaria. Descargamos sumaria. De vuelta acá voy a estar poniendo use, place. Y me dice, mantenga las variables total de miembros del hogar, ingreso neto del hogar y pobreza. Ya, entonces espero que descargue. Y acá está. Sumaria 2019. Sumaria 2019. Y me está pidiendo que me quede con qué cosa, con total de miembros del hogar, con ingreso neto total y con pobreza. Voy a buscar esas variables. ¿Dónde están esas variables? Miembros del hogar es Mieperjo, si no me recuerdo. Buscarla acá, ¿no? Miembros del hogar. Además me pide ingresos netos totales, que en este caso, en esta base de datos se llama ingresos hogar
Los netos son el 2, si no me recuerdo, veamos. Neto, eso. Ese es. Y finalmente me pide pobreza. Pobreza. ¿Sí? Y lo que me está pidiendo es, bueno, tengo que fijarme a qué nivel está, ¿no? Si es a nivel individual, a nivel de hogar, a nivel de vivienda, y yo veo acá. No hay el código de la persona, solamente hay código de hogar. Entonces, esta base de datos está a nivel de hogar, no está a nivel de personas. Entonces, el codificador de hogar, vamos a copiarlo. Como no hay el código de persona, borro este código de persona. Solamente me quedo con estas variables. Y lo voy a grabar como si fuera la base 3. Punto DTA, please. ¿Qué más me piden? Por último, descargue la base de módulo de características de la vivienda. Ok, vamos, descargamos características de la vivienda y del hogar. Esto, que sería now 01-2019 100. Use place. Ya está. Y me fijo, ¿no? ¿A qué nivel está? Está a nivel de hogar, porque no hay la variable que es código de persona. Y me dicen que me quede con algunas variables. ¿Qué variables? Me dice primero abastecimiento de agua, que es P200, P110, tipo de servicios higiénicos, P111A. Además me piden tipo de alumbrado. Además me piden variables sobre materia predominante paredes. Tengo que buscar paredes, piso y techos. Esos voy a buscarlos. Y evidentemente también tengo que tener la variable de identificador. El identificador va a ser el mismo que en el anterior. Conglomerado, vivienda y hogar. Voy a copiar todo esto acá. Vamos a buscar las que tienen que ver con paredes. Paredes. Acá. El material predominante en las paredes exteriores es este, P101. Perdón, P102. Pisos. El material predominante en el piso es P103. P103. Techos. Material predominante en techos. P103. Me voy a quedar con eso. Y lo voy a guardar como base 4. Ya está. Tengo 4 bases de datos. Y lo que tengo que hacer es juntarles. Ya no me piden ninguna base de datos más, ¿no? La siguiente ya es transformar las variables.
Entonces, voy a juntarlas. Para juntarlas voy a abrir cualquiera de ellas. Voy a abrir la base 1. Luego voy a hacer un merge. Yo sé que la base 1 está a nivel de personas y la base 2 también está a nivel de personas, entonces le pongo 1, 2.1, que es el mismo nivel, y le voy a poner acá el codificador, que sería todo esto. Y using el nombre de mi base de datos con la que voy a juntar, que sería base 2.dta. Corro eso y me sale acá. En total han hecho match 34.565 personas. Ya, está bien, no hay problema. Me voy a quedar solamente con los que han hecho merge, han hecho match. Y voy a borrar la variable merge, porque luego me va a estorbar. Luego hago otra vez un merge con la base número 3. Pero la base número 3 está a nivel de hogar, ¿no? Entonces solamente voy a poner hasta acá. Hasta hogar, ya no código de persona. Using la base 3. La base 3.dta. Y acá no le puedo poner 1, 1. Si lo hago, me va a poner error. ¿Por qué? Porque evidentemente hay varias personas que tienen el mismo hogar, ¿no? Entonces voy a poner acá M1, si no me equivoco. Hay varias personas que pueden estar en un mismo hogar. Ya está bien. Ahora me dice que ha hecho match 57.529 personas. Solamente, perdón, no, esto es drop, esto es keep. Keep es porque me voy a quedar solamente con los que hicieron match. Entonces debería ser keep, no drop. Ya está. Y lo mismo, pero con la base número 4, que también está a nivel de hogares. Ya. Pues ya tengo una base de datos bastante completa que va a servir para la estimación. Entonces, creo que hemos avanzado un montón. Voy a guardar esto como save. Bienestar subjetivo. Ya, entonces, creo que hemos avanzado un montón. Esta parte C queda para ustedes. Es simplemente aplicar lo que hemos hecho en la parte A y B, recodificando las variables. Así que esto queda para ustedes. Y la siguiente vamos a terminar con esto de hacer algunos estadísticos descriptivos, la regresión logit y hacer esos tests. Y además de eso, en la siguiente clase vamos a entrar a lo que son aplicaciones de logit multinomial, donde el orden no importa, ¿no? Por ejemplo, esto de los tipos de transporte. En ese caso, ya no vamos a utilizar el comando ologit, sino vamos a utilizar el comando mlogit. Nos pueden estar chequeando cómo funciona el comando mlogit. Multinomial, logistic regression. Preguntas, chicos. Recuerden que esta parte C queda para ustedes, para que practiquen lo que hicimos en la parte anterior. Preguntas, chicos.
Diego, al final la PC dijiste que iba a ser el próximo viernes, ¿no? Creo. A ver, déjame ver. Estamos, quiero ver el syllabus. Déjame un toque. Syllabus. No está el syllabus acá, ¿no? Sí. No, pero en el sílabus dice que era pasado mañana. Ah, no, no, no. No, no, no. A ver, déjame un toque. Solo para recalcarles que algo muy parecido va a venir en el laboratorio 2, a lo que hemos hecho ahorita en el ejercicio 2. Esta pregunta 2, algo muy parecido va a venir en el laboratorio 2, utilizando la ENAO, haciendo algunas recodificaciones para estimar los modelos que hemos visto, ¿no? Quizás modelo Logic, Probit, o Logic, multinomial, y lo que vayamos a ver. A ver, déjame ver. Ya, ok. Hoy día somos 16, ¿no? En teoría, la PC sería la siguiente, no, no va a ser acá. Lo más probable es que sea el 25. Ya, déjeme confirmar con el profesor, pero lo más probable es que sea el 25. Ok, Y, chicos. y va a venir algo de, por ejemplo, datos de panel de las PD4 o 5 o Sí, solo todo. no, de este datos panel, Ok, porque ok. datos panel no se evaluó en la PC1. Ujú. Ok, chicos, entonces cualquier cosa estoy en el correo, fíjense. Digo, una consulta, ¿y el laboratorio para cuándo sería? El laboratorio sí se deja siempre después de la PC. Entonces, seguro dan la PC el viernes 25 y un día después les dejamos el laboratorio, pero evidentemente vamos a darles mínimo una semana y que esa semana y que ese tiempo no se cruce con su parcial, con su final, perdón. Entonces, quiero chequear cuándo es exactamente el examen final para que no se cruce. ¿Ok? Pero Me no se parece que preocupen, el sílabo al final es el 2 de marzo. 2 de marzo. Me Entonces, parece. quizás el laboratorio se les va a dejar después del final, ¿no? Ya, pero sí, no se va a cruzar. No, no queremos cargarlos tampoco. Ok, chicos, cuídense. Acá me dice el laboratorio 2. Sí. Ya déjenme consultar con el profesor, pero no se preocupen. No se va a cruzar con su final ni con la calificada. Dale, Ok, profe. chicos. Dime. Nos vemos. Gracias, Diego, chao.